Bienvenidos a No Hable Paja. Yo soy Manuela Ganadera y aquí hablamos como es. Este espacio lo destinamos para hablar con las personas que están moviendo la conversación política del país. Hoy nos acompaña Mauricio Cárdenas. Es economista, exministro, una persona que ha estado en los espacios más importantes y yo creo que siempre lo llaman a lo que es decisiones fiscales, el rumbo del país, economía y la visión de una Colombia mucho más productiva. Yo por mi parte lo conozco de un libro que he leído y que me enteré mucho tiempo después de que era el Introducción a la Economía Colombiana. Muchos estudiantes a nivel nacional lo hemos leído y ni siquiera conocemos su rostro. Este es un buen espacio para poder conocerlo un poco más sobre sus propuestas y bueno, hoy tiene una apuesta a la presidencia del país. Bienvenido a No Hable Paja. Muchas gracias, Manuela. Me siento muy contento de estar acá. Gracias por la invitación, muy honrado. Qué bueno que mencionas el libro de Introducción a la Economía Colombiana. Porque sí, cuando uno está estudiando y está aprendiendo, lo último que piensa es en el nombre del autor del libro. Y ese libro ha sido un libro que han tenido que estudiar pues muchísimos colombianos que hacen carreras de economía, ciencia política, administración, derecho. A muchas personas les ponen la tarea de estudiar Introducción a la Economía Colombiana. Lo escribí hace ya bastante tiempo, una versión más reciente hace unos 5 años, pero bueno, me encanta saber que es un libro que ha sido útil, más allá de que la gente diga de quién es Mauricio Cárdenas, cuál es la cara de Mauricio Cárdenas, que más personas en Colombia entiendan nuestra economía, porque ese es el paso para que el país pueda estar en mejores condiciones, saber un poco de economía. Y no, le cuento que a mí me sirvió de una forma espectacular. Yo no soy la mejor en economía y a mí siempre me tocaba estudiar la milla extra, un poquito más de los demás en ese tema y ese libro fue una salvación. Qué bueno, me alegra. Sí. ¿Y por qué dices que no eres la mejor en economía? No, la economía Pues es para todos. Sí, la economía es para todos, pero precisamente ese libro fue como una introducción, Sí, como lo dice el nombre, para enganchar. para poder acomodarme, porque había muchas cosas que uno en el diario no se da cuenta, pero la economía está en todo. O sea, la economía se ve en nuestra vida diaria, en lo que consumimos, en lo que ven los demás, en las percepciones que tiene la economía del país, en cómo según la gente ve cómo está el país, va cambiando la economía. Es una locura. Todo el mundo tiene que saber de economía. Sí, todo el mundo. O sea, el odontólogo tiene que saber de economía. Sí. El funcionario público, el abogado, todo el mundo tiene que saber de economía. Y ahí pasa un poco como con los idiomas, que mientras más joven, mejor aprenderlo. Sí, o sea, mi consejo es en las carreras siempre tomar algún curso de economía. Sí, en cualquier carrera, meta la materia de economía, no se va a arrepentir. Sí, es totalmente cierto. Yo se lo recomiendo como estudiante de Ciencias Políticas y Derecho. La materia de economía puede que a algunos no les guste mucho, pero si les soy sincera, les va a servir para toda la vida. Y bueno, teniendo una carrera tan extensa como una persona académica que ha escrito para que los demás aprendan, ¿por qué hoy le apuesta a la presidencia? No, mi vocación siempre ha sido lo público. Yo siempre he hecho una carrera pensando en el trabajo por los demás. Claro, he trabajado mucho como profesor, como académico, como investigador, pero también le he dedicado mucho a lo largo de mi vida al servicio público, a ser funcionario de varios gobiernos, a trabajar siempre buscando dar resultados, construir, dejar cosas. Esa es mi verdadera motivación. Yo creo que uno tiene que encontrar en la vida, pues rápidamente, ojalá más temprano que tarde, la vocación. Y yo la encontré desde que estaba en el colegio. Mi vocación, la política, servicio público, las políticas públicas, eso ha ido evolucionando porque le he metido economía, investigación, trabajo como las personas que diseñan políticas públicas y ahora estoy en la política que es buscar un cargo de elección, pero todo está muy entrelazado. Claro que sí. Para iniciar este podcast, metí de primero una pregunta que uno de mis seguidores me sugirió. Y me parece importante porque no hemos hablado de esto con ningún otro candidato. Dime. Y es el catastro multipropósito. Es algo muy importante para las zonas rurales en el país y para los productores. Y quiero preguntarle por qué el catastro multipropósito redefine la relación que tiene el Estado y la propiedad rural. Quiero preguntarle en su gobierno cuál sería la función del catastro multipropósito, porque hoy lo vemos como un mecanismo de recaudo, pero sería extremadamente bueno que no solamente sea ese mecanismo de recaudo, que a veces está muy desactualizado, que eso es otro tema para hablar, sino también que funcione para crédito, para productividad y para un posicionamiento del productor rural colombiano. Más información indiscutiblemente es mejor a menos información. Nosotros históricamente en materia catastral
no sabíamos mucho sobre los predios, pues sus dimensiones, cuáles son más o menos los precios de la tierra en las diferentes zonas del país, y ese es el catastro. El catastro se usó siempre para poner el precio de la tierra y de ahí recaudar el impuesto predial. Eso es el pasado, ese es el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Ahora el catastro debe tener mucha más información. ¿Para qué es buena esa tierra? ¿Cuál debe ser la productividad de un determinado cultivo en esa tierra? ¿Qué alternativas de producción hay? También un poco de información sobre la parte de biodiversidad, qué riqueza natural, qué hay que cuidar, qué hay que conservar. Es decir, mucha más inversión, mucha más información multipropósito que sirva a varios propósitos. Uno es el de fijar el valor de la tierra para el impuesto predial, pero es uno de muchos otros. El catastro multipropósito entró en escena en Colombia hace como unos 10 años con unos programas piloto en algunos municipios, pero últimamente se ha venido utilizando más que todo para decir sube el valor de la tierra y por lo tanto debe subir el impuesto predial, y ha generado una reacción muy negativa. Cuando yo he recorrido a Colombia, la gente hoy le teme a la expresión catastro multipropósito, cuando en realidad lo que deberíamos es convertirlo en una palanca, un instrumento para desarrollar mejor las zonas rurales, conociendo mejor nuestro suelo, entendiendo mejor cuál es, digamos, el tipo de cultivo idóneo en cada propiedad y cuáles deben ser las productividades que debemos obtener. Es muy buena información para tomar decisiones en materia de inversión y para saber, digamos, cómo debemos ordenar el territorio en Colombia, en qué áreas del país debemos producir qué tipo de alimentos, en qué otras áreas dedicarnos más bien a la ganadería, en fin, entender mejor nuestro territorio. Sí, de acuerdo. Y lo que pasa es que con el catastro multipropósito muchos productores tienen una disyuntiva, o no una disyuntiva, sino de una complicación, porque hay muchas zonas de nuestro país que están desactualizadas y que cuando se actualizan tienen un catastro multipropósito a precios supremamente altos, y pues claramente un productor pequeño se encuentra con las manos amarradas, pues porque la actualización le pega muy duro y realmente sirve para eso, para una forma de recaudo, pero no le sirve al productor como una forma de fomento productivo. Entonces, en las próximas dirigencias del país, yo creo que es fundamental empezar a transformar todos esos recaudos que salen del campo, pero también devolvérselo en un poquito de productividad. Y como tú decías, la productividad del país y el ordenamiento territorial es básico. Si nosotros no ordenamos el territorio, pues realmente no tenemos un desarrollo rural integral y completo, porque no tenemos la imagen correcta de cómo está organizado Colombia en estos momentos. Así es. Mira, el catastro multipropósito debe servir para que un banco te preste. Tú tienes un predio. Con esa información, el banco puede saber qué puedes producir, cuánto vas a ganar, es decir, cuál va a ser tu productividad, cuáles son tus costos. El catastro multipropósito también te da información sobre la calidad de los suelos y te debe permitir tomar buenas decisiones de cómo abonar, cómo fertilizar, qué tipo de agroquímicos utilizar, en fin, también te da más elementos para que tú mejores la tecnología y la productividad. El catastro multipropósito te debe dar información también, por ejemplo, sobre, bueno, qué tipo de bienes públicos y de servicios puedes aprovechar que estén cerca, o qué necesidad hay dentro de un grupo de propiedades rurales para desarrollar conjuntamente distritos de riego o incluso infraestructura social, educación, salud. Mucha información que nos permita entender mejor la ruralidad colombiana. De eso se trata el catastro multipropósito. Sí. Y en el campo también hay un factor muy importante, porque no es solamente el catastro multipropósito ni que el productor pueda alcanzar mayores niveles de productividad, sino también hay algo que es la seguridad jurídica. Hoy el país enfrenta muchas situaciones de que no sabemos qué va a pasar con la propiedad privada. Entonces enfrenta cosas como las APA, como la ZAPA, de un ordenamiento territorial que es centralizado y que realmente no reconoce los lineamientos del territorio. ¿Qué papel jugaría la propiedad privada si usted llega a ser presidente? Bueno, yo creo esencialmente que el desarrollo de un país depende del sector privado. O sea, la idea de estatizar la economía colombiana para mí es una idea con la que tenemos que luchar, enfrentar. Y en estas elecciones hay mucho en juego en esa materia, porque hay una visión que es una visión de izquierda que quiere que el Estado sea el que controla. Y muchos sectores ya están siendo intervenidos por el Estado, la salud, para no ir más lejos. No, yo soy un defensor de la iniciativa privada. De hecho, digo que en este gobierno le ha ido bien, le ha ido muy bien al sector agropecuario, ha tenido buen crecimiento porque es un sector donde el Estado no ha querido meterse. Pero el día que el Estado empiece a amenazar que se va a meter, que va a nacionalizar, que va a entrar a regular, que va a intervenir,
el crecimiento del sector agropecuario se viene a pique. Afortunadamente el gobierno ha estado entretenido, el gobierno de Petro, pensando en el sector de servicios públicos, en las pensiones, en la salud, en la intervención, incluso en el sector financiero. Ha dejado trabajar al agro tranquilamente y ojalá que el país pueda seguir por un camino en el que el sector privado es el que tiene la última palabra en materia económica, porque sin el sector privado no hay empleo y no hay inversión. Sí, correcto. Y justamente esa es una de mis bases principales como persona, es una de mis ideologías. Y es que lo privado atrae inversión, atrae competitividad mientras que se mantenga ese respeto. Hoy lamentablemente el gobierno ha metido una mano horrible en el campo colombiano con esos lineamientos de la ZAPA y ZAPA, que prácticamente son ordenamientos territoriales desde el nivel central que se apoyan bajo una ley que es de fomento productivo y tienen un discurso de soberanía alimentaria como si este país tuviera problemas de alimentos. Y lo que hacen es que llegan y en su Plan Nacional de Desarrollo modificaban un artículo, el 32, si no estoy mal, el punto 2, lo modificaron para que en los POT, los planes de ordenamiento territorial, se pudieran implementar las zonas de protección para alimentos. Entonces ahora pueden ver que se cultiva en una tierra, que si aquí es de papa, que si aquí es de soya, y bueno, es un tema muy complicado. Y además de que el gobierno sí ha estado enfocado en otros frentes que en definitiva son muy preocupantes para nuestro país, salud, pensiones, y también ha dejado un lado muy descuidado, que es el déficit fiscal que nosotros tenemos en estos momentos. Y uno creería de que el gobierno siempre debe llegar a subsanar ese déficit fiscal que pueden dejar otros gobiernos anteriores, pero el déficit fiscal ha crecido y ha sido a cantidades grandísimas. Quiero preguntarle, porque esto es muy importante, ¿cómo enfrentaría en su gobierno el déficit fiscal, pero sin quitar la inversión social que debe tener este país? Mira, este gobierno y muchos políticos están tratando de dividirnos entre buenos y malos, ricos y pobres, empresarios y trabajadores, que nos ponen a escoger entre lo público y lo privado. Eso no conduce a nada. Y en materia económica, pues la verdad la división entre empleados y empresarios es artificial. Esa diferencia no existe. Esto es parte de un todo. Si no funciona bien el empresariado y los trabajadores, la economía no funciona bien. Entonces, el punto de fondo acá es que nos quieren dividir cuando en realidad tenemos que trabajar armónicamente. Este gobierno, ¿qué ha hecho? Se ha dedicado a confrontar al sector privado, a ponerlo contra las cuerdas, a amenazarlo, más impuestos, más intervención. Y el sector privado naturalmente no tiene las condiciones, hay mucha incertidumbre, no tiene confianza y ha bajado la inversión. Entonces la inversión está en el piso. Pero el gobierno se ha encargado de inflar el consumo. ¿Cómo? Con gasto público, el gobierno está haciendo medidas populistas como lo del salario mínimo, el gobierno también está inflando el consumo porque la plata del narcotráfico llega por todas partes para gastarse. Entonces tenemos un desbalance, el consumo, el gasto por acá, inflado por el gobierno, y la inversión por el piso por la falta de confianza. Esa es la receta de un desastre. Aquí lo que va a pasar es que como no hay inversión, no hay crecimiento, no hay nuevos empleos, y todas esas medidas para tratar de inflar el consumo, pues al final del día no son sostenibles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener un manejo armónico entre los inversionistas, los empresarios y los trabajadores. ¿Qué pienso yo? Que parte del descuadre, parte de la razón por la cual no hay confianza, es porque todo el mundo sabe que el gobierno está gastando muchísimo, muchísimo más de lo que debería gastar, muchísimo más de lo que sus ingresos le permitirían. Y todo eso lo está haciendo a punta de endeudamiento. El gobierno se endeuda todo el tiempo para poder mantener ese ritmo de gasto. Y ese endeudamiento está llegando a un punto donde el país simplemente no aguanta más deuda y algún día va a explotar eso. Entonces el próximo gobierno va a heredar de este gobierno una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque se ha endeudado mucho Colombia y porque esa deuda hay que pagarla y pagarla no va a ser nada fácil. Y si no empezamos a frenar ese gasto, a normalizar las cosas, a sanear las finanzas del gobierno, a manejarlas más responsablemente, eso va a llegar a un punto donde la gente simplemente dice al gobierno de Colombia yo ya no le presto, o si le presto a una tasa de interés muy alta. Entonces por eso el próximo gobierno tiene que llegar a decir vamos a poner orden en la casa, vamos a ajustar el gasto y vamos a manejar una economía más seria y responsablemente. Si no se hace eso, aquí no va a haber confianza, aquí nunca va a haber inversión importante, aquí nunca va a haber crecimiento económico. Tarea gigantesca para el próximo gobierno, encontrar un descuadre, un desorden, un hueco, un roto fiscal gigantesco que al próximo gobierno le va a tocar resolverlo.
Y desde su visión, ¿cuál cree que es la mejor forma de que el próximo gobierno pueda subsanar esa deuda fiscal? ¿Sería por medio de impuestos? ¿Sería por qué forma? Porque finalmente en el país, en estas cosas que son tan complicadas, hay algo que a mí me gusta decir que son unpopular decisions, decisiones impopulares, que tal vez a la gente no le guste mucho, pero de alguna u otra forma hay que hacerlas porque hay que resolver unos problemas estructurales que si se dejan así, pues en el futuro van a ser mucho más grandes. Si usted llegara a la presidencia, ¿cómo sería su recaudo? Pues mira, me encanta que toques ese tema y me encanta que tengas ese espíritu, esa visión, esa filosofía. Porque a Colombia los políticos se han acostumbrado a gobernarla con mentiras, promesas, mentiras. Entonces, mentiras es que vamos a gastar más, vamos a resolver todos los problemas y al final, incumplimiento. Promesas que no se llevan a cabo. Y otra vez mentiras. Ese es el ciclo. Mentiras, promesas, mentiras. Colombia hay que hablarle con la verdad. Y qué bueno que tú lo dices. El candidato presidencial serio, que es mi caso, tiene que decir, miren, aquí no podemos seguir con el ritmo de gasto del gobierno que introdujo Gustavo Petro. No hay cómo sostener esos gastos que además muchos de ellos ni siquiera le llegan a la gente. Te pongo un ejemplo. En este momento en Colombia, el año pasado, 2025, el gobierno se gastó 9 billones de pesos en contratos de prestación de servicios. Contratistas, órdenes de prestación de servicios, 191.000. ¿Qué quiere decir eso? 191.000 personas tienen un contrato con alguna entidad del gobierno nacional que les da 3, 4, 5, 8, 10 millones de pesos mensuales sin tener realmente una función, sin ni siquiera tener una oficina, sin ni siquiera tener que ir los contratistas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cortar todo eso. Y eso requiere firmeza y decisión. Claro, vamos a despedir 191.000 personas que hoy tienen un contratico del gobierno, que por cierto, esos contratos son empleo militante porque se los dan solo a quienes militan en el pacto histórico y que se comprometen, como me han dicho varios de ellos, a llevar por cada contratista 10 votos. Y eso lo vamos a ver en las elecciones ahora. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tú me preguntas. Bueno, hay que recortar eso. Eso es totalmente inútil. Eso no sirve de nada. Eso solo le sirve al gobierno para ganar las elecciones, pero no sirve, no le da bienestar a nadie. Tenemos que hacer recortes, por ejemplo, de entidades que sobran, como a nadie le va a doler acabar el Ministerio de la Igualdad. 1 billón de pesos que no resulta nada positivo ni nada constructivo. Y tenemos que recortar también gastos suntuarios en el gobierno en una cantidad de sectores que realmente están derrochando. Mucho derroche, mucho gasto en eventos, en las transmisiones del presidente en RTBC, en los viajes. Hay una cantidad de gastos que son totalmente innecesarios y que le cuestan al bolsillo de todos los contribuyentes. Y yo entiendo lo que dices porque gobernar también se trata de priorizar. Entonces, entiendo tu visión y se ha aplicado en muchos países del mundo, que cuando hay estas crisis llegan y chao, ministerios, por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad, toda la plata que se ha gastado simplemente en funcionamiento. O sea, todas esas cosas que nosotros sí podemos ser un Estado muy burocrático y mucha gente dice que es por la división de los poderes, pero también hay muchas cosas que realmente no sirven. Entonces, que para agilizar, pues realmente toca mochar un poco. Esto de gobernar es priorizar es lo más cierto, qué buena frase, porque un presidente primero no puede hacer de todo, pero si trata de hacer de todo se equivoca y acaba no haciendo nada. Entonces, yo estoy convencido de que yo, Mauricio Cárdenas, que fui ministro de Hacienda, que he sido ministro de muchas otras carteras, sé perfectamente cómo recortar el gasto, cómo recortar el tamaño del Estado colombiano sin que a nadie lo toque, sin que los programas más importantes de educación, de salud, de seguridad se afecten. Es pura grasa lo que vamos a sacar. Cosas que no benefician, pues benefician directamente a los que están ahí, a los que están haciendo una tarea porque son cercanos políticamente al gobierno. Pero al ciudadano de a pie no lo va a afectar en nada el que el gobierno recorte sus gastos. Por el contrario, le va a dar más oxígeno. Usted va a sentir que tiene una carga más liviana, porque no vamos a tener ese déficit fiscal tan gigantesco y va a haber un gobierno bien manejado, que eso siempre genera confianza y atrae inversión. Ahora vamos a irnos al otro lado del gobierno. Ya organizamos todo lo que es Estado. Las finanzas. Sí, las finanzas, que esa es la parte como que casi nadie le gusta hablar, pero sí, es muy importante. Esas son las conversaciones incómodas que hay que tener.
Ya organizamos las finanzas y ahora vamos para un lugar en donde no se habla de finanzas, no se habla de salud, no se habla de pensiones, no se habla de ordenar el territorio, y eso es el campo colombiano. Y es que sí, la estabilidad financiera es fundamental para atraer inversión y para que las personas, los inversionistas del extranjero vean en Colombia una oportunidad de traer su dinero, su capital, para poder recibir un poco de eso y sacar de nuestro país también un beneficio, que también nos beneficia a nosotros. Pero ahora hay un tema muy importante que para el próximo gobierno tiene que ser fundamental, y es en parte la reforma agraria. Este gobierno ha realizado una reforma agraria que tiene muchas críticas, incluyéndome, yo también lo critico en algunos aspectos, pero hoy quiero escuchar su perspectiva. ¿Usted lideraría una política de acceso a tierras, a propiedades y de formalización para campesinos, pero que sea de verdad seria y que a la vez le dé una seguridad jurídica? Mira, yo siento que en Colombia tener más democratización de la propiedad rural es algo deseable. Que haya más personas que son propietarias y que tengan acceso a la tierra, y tenemos además muchos problemas históricos de personas afectadas por la violencia, de desplazados, que lo que debemos hacer, y es parte de los compromisos que tenemos como país, es que estas personas que fueron desplazadas de sus tierras originales puedan volver y puedan volver al campo. Estoy completamente de acuerdo con eso, pero tengo dos criterios, dos requisitos, dos principios rectores para hacer eso. Primero, que eso no es expropiando, eso no es quitándole la tierra a nadie, sino el Estado comprando tierra y entregándola a las personas que no tienen tierra y que se la merecen. Entonces, sin expropiación, simplemente el gobierno comprando la tierra. Y el segundo requisito, el segundo criterio, es que no es simplemente entregando tierra, porque si tú entregas tierra, al final la tierra no sirve de nada. La tierra se vuelve productos, la tierra se vuelve alimentos si además tienes acceso a pues, la tecnología, a agua, si tienes acceso a conocimiento, información de cuáles son los cultivos idóneos y tienes crédito para hacer todas estas inversiones. Entonces, la tierra por sí sola no sirve. Tienes que poner con la tierra un paquete integral de apoyo para que el campesino pues sí la pueda poner a producir. Claro. De lo contrario, vamos a acabar con unas tierras pequeñas, redistribuidas, que supuestamente reivindican a la persona que no ha tenido tierra y que ahora la tiene, pero no resuelven el problema de producción de alimentos o de producción agropecuaria en Colombia. Acaba de escribir mi crítica de los pies a la cabeza. Eso es lo que yo digo exactamente. Y es que yo tengo una frase, digo, ¿para qué entregar tierra para generar más pobreza? O sea, no tiene ningún sentido. ¿Para qué vamos a...? Si hoy los productores colombianos vivimos con tantas dificultades estructurales que nunca he resuelto, imaginemos cómo vamos a nosotros a llegar con unos nuevos campesinos que van a acceder a esta tierra, pero no van a tener acceso a comercialización, no van a tener acceso a mercados justos, no van a tener asistencia técnica para poder llevar sus producciones a otro nivel, ni tampoco van a tener la forma de poder mostrar sus productos en el exterior. Entonces, es algo muy complicado para los campesinos, y es decir, pues no es entregar tierra por entregar tierra, es entregar tierra con una responsabilidad de acompañamiento. Y eso es algo fundamental, y por eso quiero llegar a otra parte, porque usted ha hablado de algo muy importante, y es que la tierra es algo muy importante y estructural en el campo, pero no es solamente la tierra, Sí. es todo lo que hay alrededor. Sí. Por ejemplo, con los insumos y con los fertilizantes. Usted propone subsidiar el 50% de los fertilizantes. Yo quiero hacerle esta pregunta como productora y también para los demás productores que los están escuchando. ¿Cómo va a garantizar de que ese beneficio llegue al pequeño productor y que no tenga el efecto contrario, que haya una dependencia del Estado? Mira, ya lo hicimos con los cafeteros de Colombia. Cuando yo llegué al Ministerio de Hacienda en el año 2012, Colombia producía menos de 8 millones de sacos de café por año. Hoy produce 15 millones de sacos. Y la razón es que la producción de café estaba cayendo porque no se había modernizado, porque no estaba tecnificada y porque la productividad estaba muy baja. Y rápidamente entendimos que una de las formas de estimular la producción de café otra vez en Colombia era subsidiando la renovación, la soca, es decir, la capacidad de ir renovando los cafetales, sembrando cafetales más jóvenes, más productivos, y también la soca es que vas haciéndole al cultivo, pues vas podando, y en la medida que vas podando
queda un cafetal más productivo, pero que era indispensable poner más fertilizantes y que esos fertilizantes eran muy costosos. Entonces había la necesidad de subsidiarlo para que el caficultor pues, utilizara más fertilizantes y aumentara la productividad. Hicimos un programa donde lo que hacíamos es entregar un bono que el agricultor o el cafetero en este caso podía entregar frente a los almacenes, a los depósitos donde venden los fertilizantes como parte del pago de un fertilizante. El respaldo lo tiene el bono, la plata que le dio el gobierno a la Federación de Cafeteros. Nos funcionó muy bien, se utilizaron más fertilizantes, más abonos, más agroquímicos. Ahora necesitamos hacer lo mismo, pero ya más ampliamente, no solo con la caficultura. ¿Qué hay que hacer? Que el gobierno entregue ese bono directamente al campesino. Obviamente a campesinos, yo preferiría empezar por campesinos con parcelas pequeñas, que no tengan propiedades muy extensas, y decir, aquí está el bono, para que con esto usted pueda comprar, pagar la mitad de lo que cuesta el bulto de fertilizantes. Por ejemplo, un triple 15, que con eso se pueda subsidiar la mitad. Entonces, esto nos va a ayudar a mejorar la productividad en Colombia. El gobierno va a encargarse de apoyar financieramente esa compra del fertilizante y hacia adelante lo que yo propongo es que volvamos a comprar a monómeros colombo-venezolanos, una empresa productora de fertilizantes, Urea por ejemplo, y que se la compremos a Venezuela. Yo propondría que la compre Ecopetrol, la manejemos como parte de la política industrial de Colombia y le demos a los campesinos de Colombia unos precios bien competitivos, por debajo de los precios internacionales. Pero necesitamos producirlos en Colombia. Colombia tiene que aprovechar su potencial agrícola y una forma de hacerlo es teniendo la capacidad de producir nosotros mismos nuestros fertilizantes. Si no, vamos a depender siempre de esos fertilizantes importados que van a ser muy costosos. En definitiva, y es que los insumos y los fertilizantes definen en parte la rentabilidad del productor. Y el productor debe de mantener sus costos de producción en un margen en donde producir no sea solamente por pasión, sino que realmente le dé ingresos, que pueda entrar platica al bolsillo del campesino y que no se le vaya toda nuevamente comprando los mismos productos. Y es que yo creo que ningún país quiere manejar productos importados y que su base productiva dependa de productos importados de otros países. Y no es solamente este tema de los productos importados, porque sí, es un tema importante los costos de producción, pero todo lo que es infraestructura vial es totalmente determinante. Total. Porque tenemos unas vías, disculpe la expresión, horrorosas, malucas, que no sirven para nada, que son trochas, en donde es totalmente difícil para los campesinos sacar sus productos, esas vías secundarias y terciarias, y en donde en esas salidas de los productos se incrementa el costo de toda la cadena de producción y llega al producto final. O sea, tenemos productos más caros para los consumidores, para los colombianos, y eso no debería ser la razón de ser, porque queremos una cadena justa, un productor que pueda recibir lo que debe por su producto. Debemos, desde mi perspectiva, eliminar el intermediario y pues una cadena de industrialización que también pueda tener su margen de ganancia y un consumidor que pueda acceder a consumos mucho más baratos para el bolsillo de las personas colombianas. Por eso quiero preguntarle, porque usted también propuso que los concesionarios construyan 10 kilómetros de vías secundarias y terciarias por 1 kilómetro concesionado. ¿Usted cree que esa postura, esa política realmente va a cerrar la brecha entre campo y ciudad? Sí, bueno, aprovecho para decirte, Manuela, que aquí en Colombia ha hecho carrera la idea de que la única manera de hacer política es con corrupción. Y por eso tanta gente tan apática, que no le interesa el tema político, porque ve en la política una constante y es la corrupción. Pero les quiero decir, en la política también hay gente como yo, que lo único que le interesa es pues, el servicio público, contribuir a que mejore la calidad de vida, trabajar por los demás. Es una motivación, es lo que yo te decía, es una vocación que uno tiene. Entonces, nos han hecho pensar que todo en la política es corrupto y que no hay personas que puedan llegar pues, con un interés genuino de contribuir a que las cosas mejoren. Un ejemplo de lo de la corrupción son las vías terciarias. Esa plata se ha puesto muchas veces y se la han robado todavía más. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se roban la plata a las vías terciarias? Porque les queda muy fácil escoger a los contratistas y a los contratistas les piden que les repartan plata a toda la cadena de políticos que intervienen. Ya el problema lo resolvimos a nivel de las vías nacionales. ¿Y qué hicimos? Concesiones. Y las concesiones han permitido que se construyan más carreteras con los presupuestos que se establecieron, en los cronogramas fijados.
Y así es que hemos logrado sacar adelante la infraestructura en Colombia. Yo fui parte fundamental del diseño del modelo de las 4G, que son las concesiones de carreteras que hoy se están haciendo y que estamos usando todos los colombianos. Pero eso se quedó en las vías nacionales. Y las vías rurales, digamos, vías secundarias, vías terciarias, pésimas. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una muy buena carretera, una doble calzada, de Bogotá a Tunja a Sogamoso, y de repente en las zonas rurales de Boyacá no tenemos unas buenas vías secundarias y terciarias? El campesino que está en una vereda, pues pierde mucho en términos de ingreso con el daño de los productos mientras baja a los mercados, mientras baja a los municipios o se conecta con estas vías nacionales. Entonces ahora tenemos que hacer algo. Oiga, aprendimos de las vías nacionales. Con el sector privado en concesión nos funcionaron mejor. Llevemos eso a las vías secundarias y terciarias. ¿Cuál es mi propuesta? Nuevas carreteras en Colombia nacionales que se concesionen van a tener un compromiso, y es que el concesionario tiene que hacer, por cada kilómetro de vía nacional, tiene que rehabilitar y mantener 10 kilómetros de vías rurales. Entonces, no te estoy hablando de pavimentar, porque eso sería decir mentiras, las vías secundarias y terciarias, sino rehabilitarlas, por ejemplo, en placa huella y tenerlas en buen estado, sin peajes. Entonces, las vías nacionales ahora van a tener este programa de 10 por 1. Por cada kilómetro de vía nacional, 10 kilómetros de vías rurales. Así las veredas las vamos a conectar con los mercados en beneficio de nuestros agricultores y de nuestros campesinos. Es una muy buena propuesta. Y la hice en el Congreso de la Infraestructura en Colombia, en el de la SAC, y todo el mundo lo aplaudió. Porque todo el mundo sabe que si ya se mete el sector privado a hacer estas vías, pues la plata no se la van a robar, porque van a hacer concesiones. Entonces, ojo, en las vías rurales no hay peajes. Con el peaje de la vía nacional se mantienen las vías rurales. Es un gran modelo. Estoy feliz de poderlo hacer como presidente de Colombia, llevarle las vías secundarias y terciarias a las zonas rurales de nuestro país. Va a ser para mí la mayor alegría, la mayor satisfacción. Y al mismo tiempo te digo otra cosa, estimulará la economía, porque esa construcción de infraestructura mueve la economía. Claro, porque se invierte dinero. Se invierte dinero, se contratan las vías, se contrata mano de obra, insumos, eso va a mover la economía. Entonces estoy muy feliz de haber hecho esa propuesta. Sí. Si no estoy mal, lo que usted acaba de decir, cuando yo estudié economía, discúlpeme si no le doy la respuesta correcta, pero lo que yo me acuerde es que, por ejemplo, cuando habían esas grandes depresiones, lo que hacían los países era implementar políticas contracíclicas, ¿verdad? ¿Se llama así? Es total, lo aprendiste muy bien. Entonces lo que hacen es invertir en todo lo que es vías, infraestructura para generar empleo, para comprar material, y eso es una política económica que utilizaron muchos países en su momento, como Estados Unidos, en una de sus grandes depresiones que tuvo, y pues que finalmente lo ayudó a salir de esa gran depresión. Así es, y ahora como la economía está caída, la economía de Colombia está muy lenta, está creciendo muy poco, con esto la subimos. Esto nos ayuda a darle un impulso, porque estas obras de infraestructura, como son tan intensivas en mano de obra, ayudan muchísimo. Eso técnicamente tienen un gran efecto multiplicador. Y de eso se trata, nos ayudan a salir del hueco y a que la economía vuelva a despegar. Sí, y eso es un punto muy importante. Y después vamos a lo que sigue de la vía, de cuando el productor llega a la plaza, a la comercialización. Hoy los productores se quedan con los productos en las manos, porque no encuentran precios justos, porque hay mucho intermediario o porque no les compran su producción completa. Y son crisis que viven diferentes sectores del agro. ¿Cuál sería su mejor forma de comercialización en Colombia para los campesinos? Y fíjate, para terminar este punto, porque muchas veces bajan por estas vías que están tan en mal estado, llenas de huecos, que pues obviamente no pueden entrar buenos camiones, sino camiones que están también en malas condiciones, y pues les llega el producto al mercado ya en muy mal estado. Se pierde una parte muy importante de la cosecha, porque si tú eres productor de tomate y te toca salir por una vía terciaria llena de huecos, pues al final muchos tomates te llegan dañados al mercado. Entonces, es proteger el ingreso, el bolsillo del campesino, dándole mejores vías. Y también hay otro aspecto, no es solo la producción agropecuaria, es también la calidad de vida, para ir rápido a cualquier necesidad, a un puesto de salud, a una escuela. Sí, claro. Si la vía terciaria muchas veces hoy en mal estado implica que los niños y niñas no pueden ir a los colegios o se demoran horas desde sus fincas o de donde viven, en sus veredas, hasta las cabeceras municipales donde están las instituciones educativas. Esto es fundamental para la cohesión social de Colombia. Mira, Manuela, estoy absolutamente comprometido y feliz con la idea de haberle pegado la pepa de cómo vamos a hacer las vías secundarias y terciarias. Avanzamos con las vías nacionales, perfecto, aplausos, es el trabajo del pasado, es lo que hice como ministro antes. Ahora es el futuro, y el futuro son vías secundarias y terciarias. Ahora tú me preguntas por comercialización.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La comercialización es una forma de perder plata porque el campesino tiene muchos intermediarios antes de llegar al mercado. Ni siquiera hablamos de mercados internacionales donde debemos estar Acá en el produciendo y nacional, vendiendo. sí. Sí, hasta Corabastos. ¿Cuántos intermediarios? ¿Cuánto te pagan por el bulto de papa en la vereda y cuánto cobran por el bulto de papa en un supermercado aquí en Bogotá? La diferencia puede ser de 4-1, 5-1, ¿no? Entonces lo que necesitamos es que todos esos márgenes no se queden en los intermediarios, sino que sea el propio campesino, el propio agricultor, el que pueda obtenerlos. ¿Y cómo se hace? Acercando la comercialización al agricultor. Y eso requiere pues capacidad para acopio en las veredas, para que entre ellos mismos haya una posibilidad de hacer una cooperativa, la asociatividad y que todos le vendan a esa cooperativa y esa cooperativa a su vez venderle a los supermercados de Colombia. Así vamos a lograr mejorar el ingreso del campesino colombiano. Y no solamente esa parte, porque esa parte es un impacto social grandísimo. Y es que, como tú dices, mejora la calidad de vida de las personas. No solamente es que el campesino va y vende sus productos, es que el campesino tiene una familia. Tenemos familias, tenemos hijos, tenemos niños que van al colegio, que les queda horas de distancia y la conectividad es un punto importante. Y después va la comercialización, que al fin y al cabo, si a la cabeza de familia de ese hogar le llega más platica, pues todo eso se va distribuyendo en la familia. Y eso se llama dignidad de vida. Y hay otra parte muy importante que te he escuchado hablar y es con las mujeres. Y es que tú quieres hacer un programa de independencia económica para las mujeres. Y lo escuché porque tienes una propuesta, si no estoy mal, de que le vas a dar un capital semilla a la mujer del Sisbén. Quiero preguntarte cómo vas a garantizar de que esas mujeres sí puedan tener una independencia económica y que nuevamente no se caiga en la dependencia del Estado. Mira, yo he estado recorriendo Colombia, he estado hablando mucho con mujeres colombianas por todas partes y yo veo dos constantes que me parecen muy tristes, ¿no? Como colombiano me siento muy mal con eso. La primera es mucho maltrato a la mujer. 1 de cada 3 mujeres en Colombia es víctima del abuso, de violencia física, violencia intrafamiliar. Le pegan. 1 de cada 3 ha sido víctima de eso. Y más de la mitad de las madres en Colombia, de las mujeres que tienen hijos, son madres cabeza de hogar. O sea, ya no tienen una pareja. Sí. Y tomaron esa decisión porque pienso que prefieren vivir solas a mal acompañadas. Sí. Entonces, la constante hoy en Colombia, lo que es muy importante que se sepa, es que una mujer vive sola con sus hijos y muchas veces sus hijos más sus padres. Y le toca a ella sostenerlos. Y eso para no hablar de las que quisieran liberarse de una mala pareja, pero no han podido porque no tienen la capacidad económica. Entonces, a las mujeres colombianas, que les ha tocado duro, que son las que han aguantado este país, o sea, este país está construido y ha resistido por cuenta de las mujeres, no por los hombres, que los hombres más bien se han dedicado a tener hijos y desaparecerse, a incumplir, a prometer y no hacer. Yo también digo, Colombia como país escogió hoy una mala pareja. Colombia tiene una mala pareja en el gobierno, una pareja incumplida, una pareja tomatrago, una pareja que se desaparece, que después dice, no, yo no tenía nada que ver con esa mujer. No, Colombia necesita una nueva pareja también y necesita mejorar. Sí. Y una pareja confiable. ¿Qué significa una pareja confiable? Qué pena que me estés tendiendo con esto. No. Una pareja confiable es una pareja pues, que te escucha, que entiende tus problemas, que te ayuda, no te los resuelve, pero te ayuda a resolverlos y te cumple. Esa es una buena pareja. Colombia necesita una buena pareja. Y yo creo que muchas mujeres colombianas necesitan tener también autonomía para decidir si se quieren liberar de una mala pareja. Entonces, ¿a dónde voy yo con esto? Yo quiero darle más capacidad económica a las mujeres, que puedan tomar decisiones más independientemente. Y para eso necesitan ingresos, pero no plata regalada, no un subsidio todos los meses, una plata que al final del día no existe porque tenemos una crisis fiscal. Yo lo que quiero proponer es darle a las mujeres, obviamente en condiciones de pobreza y dificultad, es decir, en el Sisbén, un capital semilla para que monten un negocio, un emprendimiento, que puede ser una tienda, un salón de belleza, una cafetería, algún emprendimiento. Y con eso generar los ingresos que les permitan sostener a su familia, vivir mejor. O liberarse de una mala pareja, tener la independencia para decir, ¿sabe qué? Yo ya no quiero más esta relación de maltrato y de abuso. Decirle chao a una mala pareja. Entonces, he pensado subsidios, estoy hablándote mucho de estrato 1, un poco de estrato 2, mucho zona rural, 2 millones de pesos para montar un negocio.
Ese es parte de mi programa. Y también mucho de lo que quiero hacer tiene que ver con vivienda propia, pero si quieres hablamos de eso aparte. Casa propia para muchos colombianos que hoy no la pueden tener porque no tienen la plata suficiente. O podemos hablar de una vez del tema. Bueno, de una vez. Nosotros fuimos los creadores del programa de Mi Casa Ya, que es un sistema que te permite acceder a una vivienda de interés social y ha sido maravilloso. Le ha dado oportunidades a muchas familias de Colombia de tener una casa propia, pero tiene una limitación y es que exige tener 30 millones de pesos para pagar una cuota inicial. Sí. Y para una familia que vive con un salario mínimo, ahorrar 30 millones de pesos es prácticamente un imposible. Entonces lo que yo estoy proponiendo es un programa especialmente orientado a personas de un salario mínimo, donde el gobierno paga la cuota inicial y tú compras una vivienda simplemente pagando una cuota mensual, un crédito mensual de 650.000 pesos. Con 650.000 pesos mensuales quedas de propietario de una casa. ¿Eso qué significa? Que nos ahorramos la cuota inicial. Y a millones de personas que hoy no han podido tener una casa propia, esto les va a servir. Y voy a las mujeres. Si eres mujer, cabeza de hogar, no, la cuota se te reduce, no son 650.000 pesos mensuales, sino 550.000 pesos mensuales. Porque entendemos que tu situación es más difícil porque tienes un solo ingreso en tu familia, que es tu ingreso. Y tiene mucho de razón porque muchos jóvenes vienen con la esperanza, crecen toda la vida y dicen, a mis 25 años quiero tener una casa propia. Mira, a mis 26 años quiero tener mi carro. Pero pues ahorran toda su vida y les alcanza mínimamente para pagar el arriendo y los servicios. Entonces yo te digo una cosa, este es el sueño de una Colombia que hoy no tiene la casa y que se siente insegura, porque al tener casa, pues puede caer cualquier tempestad, puede pasar el país por una situación económica crítica, pero tú tienes tu casa, eso te da seguridad. Y es posible construir casas para que tú seas propietario sin tener que pagar una cuota inicial. Porque en Colombia nos hemos acostumbrado a mentira, promesa, mentira. Todo el mundo ofrece. Aquí esto es posible. Ya lo tenemos. Hablado con los constructores, hablado con los bancos y hablado con las familias que pueden pagar 650.000 pesos mensuales, que es lo mismo que hoy se paga en arriendo y que, por cierto, le permitiría a muchas familias incluso ahorrarse una plata de lo que se gastan en arriendo. Y tienes un enfoque de mujer muy interesante, y es que el empoderamiento femenino no solamente fortalece la familia porque la mujer tiene más músculo financiero para poder sostener y salir de esos círculos maltratadores y también formar una vida independiente, sino que también fortalece al país. Porque somos un país muy femenino, un país en donde la mano femenina está desde lo más básico, desde el campo colombiano, desde una mujer que lleva queriendo toda su vida construir en el campo, tener sus propias cosas, tiene 4 chinitos, quiere sacarlos adelante, y hay muchas historias de mujeres berracas en Colombia que han sacado a sus hijos vendiendo su gota de leche, vendiendo arepas, y son trabajos totalmente dignificantes y respetados, y estas son las mujeres que hay que apoyar en nuestro país, esas mujeres que tienen el impulso, el perrenque para querer salir adelante. Yo siempre he creído mucho en la mujer. Fíjate, hace más de 20 años, estando yo en el gobierno, creamos el programa Familias en Acción, que es un programa de apoyo y de subsidio para que los hogares en Colombia tengan más capacidad de que los niños y niñas vayan a las instituciones educativas y que periódicamente tengan sus exámenes de salud. Esos Familias en Acción se benefician más o menos 2,5 millones de familias de ese programa todavía, y han pasado por ahí millones de familias. Y ese programa, cuando lo introduje hace 25 años, dije, la plata se le debe girar a la mujer, porque la mujer no se la va a gastar, no la va a derrochar, no se va a tomar trago con esa plata, va a cuidar y va a comprar el mercado para sus hijos y va a comprar los útiles escolares para sus hijos, creyendo en la mujer. Y hoy sigo siendo un convencido de que la mujer es realmente la mejor forma de hacer las políticas públicas es con las mujeres. O sea, ¿afirmas que la mujer es la mejor administradora? Totalmente. Gracias. Totalmente. O sea, gracias. Las mujeres son más ordenadas, las mujeres son más cumplidas, las mujeres tienen también una faceta que a mí me encanta, y es una mujer tiene disciplina, una mujer, y tiene como carácter, si tiene alguna convicción, si va para adelante, o sea, no la desaniman, la mujer está siempre muy pendiente de lograr sus objetivos. Por eso, entre otras cosas, yo quiero tener, porque va a ser un cargo muy difícil, un cargo que va a requerir mucha templanza, es el de ministra de Hacienda. Quiero tener una mujer ministra de Hacienda. Ministra. Sí.
Estoy muy decidido a que sea una mujer la ministra de Hacienda, porque le va a tocar ser muy firme y va a tocar decir, esto es por este camino, porque vamos a tener que hacer un recorte, como hablábamos hace un momento, un recorte fuerte al gasto público, y va a ser una mujer la encargada de hacer eso. Bueno, ya sabemos que es una mujer la que le va a tocar ser ministra de Hacienda. Qué pena para todos los hombres. Se tenía que decir y se dijo. Entonces, se tenía que decir. Y hay muy buenas candidatas, hay muy buenas opciones. Mejores que los hombres, o sea, no van a ser ministras por ser mujeres, van a ser ministras por ser las mejores para ese cargo. Sí, exactamente. Es que cuando uno habla de feminismo, yo soy feminista, pero no soy del feminismo corriente. Yo soy del feminismo que una mujer no se victimiza por ser mujer. Una mujer se victimiza por todas las razones que están a su alrededor. Porque le cierran puertas, porque no le prestan atención, pero son mujeres preparadas. El feminismo al que yo creo es una red de mujeres que se apoyan entre sí. Una red de mujeres que se abren espacios porque tienen la preparación, porque han estudiado toda su vida para acceder a esos puestos, para mostrarse en diferentes espacios. Y el feminismo verdadero significa que a uno no lo juzguen por el simple hecho de ser mujer, sino que vean todas las cualidades que uno ofrece como persona. Punto. Uno es una persona que tiene educación, que tiene principios, y lo que no importa es el sexo. Eso es lo que debe ser lo último en la fila, porque al fin y al cabo todos tenemos las mismas capacidades acá. Y eso es lo más importante. Y también quiero hablarte de algo porque para impulsar a las mujeres, para impulsar a todos los colombianos en general, no solamente son esos proyectos, sino algo también muy importante que es la educación. Sí. La educación hoy es un motor de cambio, hoy lleva a personas a lugares a los que nunca se imaginaron. La educación es el verdadero poder. Y quiero hablarte porque hay un programa pues, que es el 1.000.000 de cupos gratuitos que hay en formación laboral. Sí. ¿Tú lo utilizarías? Y si lo utilizarías, ¿cómo hacemos que realmente genere un empleo productivo y pues que no genere un desempleo mayor? Yo estoy muy preocupado porque los jóvenes colombianos se quieren ir del país. Están tratando de buscar oportunidades afuera. El país no les está dando esas oportunidades. Y eso significa que algo estamos haciendo mal en Colombia. Colombia es un país que tiene muchos recursos, que es un país que nos permitiría tener muchos empleos, que nos permitiría vivir mucho mejor, pero no lo estamos usando, no lo estamos aprovechando, no estamos realmente teniendo en cuenta ese enorme potencial, esa enorme riqueza. Entonces, ¿qué he pensado yo? Yo quiero ofrecer 1.000.000 de cupos nuevos, gratuitos, de formación para el trabajo. No te estoy hablando de carreras universitarias, te estoy hablando de formación en oficios, en actividades donde sabemos que hay trabajo. Entonces, he estado hablando con universidades, para citar un caso. Las universidades están dispuestas a montar sedes en diferentes partes de las zonas, en diferentes partes del país, para la formación para el trabajo. Cursos de 6 meses, de 8 meses, de 9 meses, hasta de 1 año. Por ejemplo, la Universidad Javeriana quiere hacer ya la formación para el trabajo en la zona rural del occidente de la Sabana de Bogotá. ¿En qué? En las áreas donde hay trabajo. ¿Dónde hay trabajo? En cultivos como las de las flores, en la ganadería para productos lácteos, en fin. Entonces vamos a formar como técnicos a las personas que están en las zonas y que necesitan trabajo y que con un curso corto quedan habilitados para conseguir ese trabajo y ganar mínimo 2 millones de pesos al mes. ¿Qué te aseguro yo? Que esa persona, algunos de ellos van a querer terminar una carrera universitaria, pero ya teniendo tú un ingreso de 2 millones de pesos mensuales, tú mismo puedes pagarte tu carrera universitaria si quieres terminarla. Lo que hago yo como presidente es darte el primer paso, el primer impulso, la formación para el trabajo, de la mano de las universidades o de instituciones técnicas que hacen esa tarea. Y no solo en el campo, en programación, en marketing digital, en el sector audiovisual, en la hotelería, en los restaurantes, gastronomía, bueno, ilustración, diseño, diagramación, tantos oficios donde hoy en Colombia hay trabajo, simplemente nos falta la formación de las personas para que puedan ocupar esos puestos. 1.000.000 de cupos gratuitos, cortos, de formación para el trabajo. Y una parte muy importante en el sector rural, donde necesitamos más técnicos, gente que aprenda, por ejemplo, de cómo hacer bien la siembra de determinado cultivo, de cómo cosechar bien, de cómo comercializar. Esa formación es la que nos hace falta en Colombia. Y ahí vamos a tener oportunidades laborales y los colombianos no se van a querer ir del país. Es que la formación no tiene sentido si uno no encuentra oportunidades reales. Un joven se prepara o estudia, llega al mercado laboral y sin salida laboral,
y se queda así por no sé cuánto tiempo, 1 año, 2 años, depende de cómo le vaya al joven y la suerte que pueda tener para poder conseguir un buen puesto. Y es una realidad que viven hoy muchos jóvenes, y no solamente jóvenes, sino personas que también están grandes, que en su vida les tocó trabajar y que después a sus 25 o 26 años, que ya tienen una forma de recurso, ir a prepararse. O sea, no es solamente el joven, es la persona colombiana que ha tenido una vida muy difícil y que le toca buscar la educación después de que ya ha tenido una vida laboral. Y es algo frustrante para todos los colombianos. Por eso quiero preguntarte en la parte de la ruralidad, ¿cómo vamos a hacer? Entonces tenemos ya el programa formado, pero para que ese joven pueda recibir esa educación técnica si está en las zonas más rezagadas de nuestro país. Por ejemplo, con conectividad, ¿va a haber alguna página o ellos se van a tener que movilizar a sedes de universidades cercanas? ¿Cómo va a acceder ese joven a esa oportunidad de estudio? Mira, nosotros vamos a abrir las convocatorias, pero todo lo que necesitamos es que ese joven pues tenga el interés y la vocación. No vamos a hacer filtros. Es decir, aquí no vamos a decir quién sí y quién no. Al que le interese, decimos, hay una oferta de tantos cursos y pues al primero que llegue, toma ese curso. Nosotros no vamos a filtrar, no vamos a establecer requisitos, esto no va a ser con exámenes de admisión. ¿Te interesa formarte como programador? Te vamos a ofrecer el curso. Así de sencillo. Hay una parte muy importante y es que siempre lo digo así en los capítulos que hemos hecho, y es que iniciamos hablando y arreglamos el país en 30 minutos, pero todo eso no sirve si no tenemos seguridad. Así es. Y hoy el productor siente que está solo frente a la violencia y es algo muy agotador y muy doliente para la persona que vive del campo. ¿Usted cómo va a enfrentar a esos grupos armados, a esas organizaciones criminales y va a devolver la tranquilidad al colombiano que está en las zonas rurales, pero también al que está en las ciudades y que vive inseguridad todos los días? Mira, aquí nos están haciendo pensar los políticos que esto es un regreso al pasado, que aquí hay solo dos opciones, o la política de bala, 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 o la impunidad, como la política de paz total. Bala, bala, bala o impunidad. Y yo personalmente creo que eso es mirar para atrás. Hay que mirar hacia adelante. Necesitamos un nuevo modelo para dar seguridad en Colombia, una nueva visión. Por cierto, el conflicto colombiano ya no es el conflicto del pasado. Ahora lo que hay son unas organizaciones guerrilleras, narcoterroristas, que están dedicadas a los cultivos ilícitos. Eso, ese es el negocio que tienen. Entonces, ¿cuál es mi política de seguridad? Primero, una seguridad que tiene un gran signo más alrededor, o sea, seguridad con un gran signo más. La primera parte es seguridad. La seguridad es indiscutiblemente acabar con la política de paz total, retomar el control del territorio por parte de la fuerza pública, empoderar a la fuerza pública, apoyar a la fuerza pública con recursos, trabajar también con la cooperación internacional. Aquí hay un problema transnacional, que es un crimen transnacional, el narcoterrorismo. Tenemos ese mismo problema con Venezuela, con Ecuador, con Panamá. Por lo tanto, necesitamos buscar un apoyo internacional de los Estados Unidos con tecnología, con inteligencia, con información, con equipos, con recursos. Entonces, una política de seguridad muy fuerte. Volver a meter a la cárcel a los cabecillas de los grupos armados organizados. Extraditarlos. Volver a erradicar. Porque el gran problema hoy son cultivos ilícitos. Hay que erradicar. Entonces, esta es una política de seguridad contundente, fuerte, firme. Es decir, como la que puede plantear alguien muy de derecha, pero eso no es suficiente. Yo voy a hacer eso, voy a ser el comandante en jefe, voy a dedicarme a eso, pero eso no será suficiente. Ahí viene el signo más, porque tú, si mañana cambias y sacas del Catatumbo al ELN y metemos a la fuerza pública una persona como Jonathan, un campesino del Catatumbo, que un día me dijo, mire, doctor Cárdenas, muy bien, todo lo que usted está diciendo es muy válido, pero ¿de qué vamos a vivir nosotros? Esa pregunta no se resuelve simplemente con que cambien los actores que están controlando el territorio en Colombia. Esa pregunta hay que resolverla con la presencia del Estado, con la inversión social, con llevar al Estado integralmente a esa zona. ¿Qué significa eso? Las vías que ya estábamos hablando, educación que ya estábamos hablando, formación para el trabajo, vivienda, que ya hablamos, pero también empleo, ingresos. Esto requiere esa estrategia integral, salud también en las zonas rurales. Entonces, la gran pregunta es,
Metemos a la fuerza pública, pero también metemos la fuerza social del Estado. Cada región compleja de Colombia donde hay problemas serios de seguridad, vamos a trabajar con un superministro. Un ministro que está basado allá en el Catatumbo o en el Pacífico Nariñense, que se encarga de coordinar la acción del Estado allá. Viene a Bogotá solamente a los consejos de ministros. Tiene la tarea de coordinar a los diferentes ministerios para llevar la oferta del Estado allá. Y vamos a mejorar las condiciones de vida. Así, seguridad más. Presencia de la tropa, de la fuerza pública. Los bandidos a las cárceles, pero también el Estado dando salud, educación, generando ingresos, haciendo vías. Así es que vamos a resolver el problema de Colombia. De lo contrario, nos vamos a quedar otra vez en esa bicicleta estática donde nada cambia. Simplemente las cabezas, hoy es un grupo, mañana es otro grupo. Y para el ciudadano digamos, de los barrios en nuestras grandes ciudades, les aseguro que resolviendo el problema del narcotráfico allá en el Catatumbo o en el Pacífico, mejora tu condición de vida, porque hay una conexión directa entre ese narcotráfico y el microtráfico en tu barrio, entre ese narcotráfico y la extorsión en tu barrio. Entonces nos vamos a concentrar a mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales para que te mejore a ti la seguridad en el barrio donde vives en la ciudad. Es muy importante lo que dices porque normalmente el Estado llega con presencia militar, pero no llega con la presencia integral, no llega con lo que decías, salud, educación, las pensiones, la formalidad del trabajo en el agro. Son cosas que son fundamentales. No solamente queremos combatir un grupo con fusil, que sí, nuestro glorioso Ejército Nacional es muy importante. Queremos que el Estado se quede ahí, para que el Estado tenga ese poder que lo tienen actualmente esas estructuras criminales al margen de la ley, que pareciera que ellos fueran los que ponen la regla y que son los que ellos dan todo, y no debería ser así, porque para eso tenemos un Estado social de derecho que debe proveer las cosas básicas para todos los colombianos. Candidato, ha sido un gusto poder escucharlo y se lo digo que es muy gratificante escuchar que hay personas que se prepararon toda su vida para poner su educación al servicio de este país. Hay personas como usted que creen en Colombia y que quieren trabajar por ella. Y creo que bajo las condiciones en las que estamos en estos momentos y la poca esperanza que tenemos los colombianos, es valioso encontrar personas así. Gracias por estar en este espacio. Muchas gracias a ti, Manuela. Perdóname, te interrumpa, tranquilo. Pero aprovecho para decir, el 8 de marzo tenemos la gran consulta por Colombia. Se adelantaron las elecciones, esas van a ser las elecciones reales y verdaderas. Tú vas a decidir. Ahí hay un equipo maravilloso, personas con muchos talentos y muchas habilidades y diversos, que piensan distinto y que tienen al mismo tiempo capacidades de manejar áreas distintas de un Estado. Pero tu decisión, tu voto, va a escoger quién es el líder de ese equipo, quién va a ser el capitán de ese equipo. Y yo quiero que te vayas con esta idea. No te conformes con el menos mal. Escoge el mejor. Escoge la persona que sientes que tiene más capacidad de mover este país, de resolver los problemas, que tiene también independencia, porque Colombia no necesita un presidente con genes. Colombia necesita un presidente que tenga como único jefe al pueblo colombiano, que no tenga que estar haciendo llamadas para consultar qué decisión va a tomar. Colombia necesita un presidente autónomo, necesita un presidente con experiencia, con cancha, con recorrido, que haya dado resultados. Escoge el mejor, no te conformes con menos. Y ese día, tu voto va a decidir quién es el capitán de una maravillosa selección, un maravilloso equipo que hemos conformado en la gran consulta por Colombia. Así es una oportunidad para que todos los colombianos, por primera vez, si nunca lo han hecho, puedan tener una conciencia política, votar por la persona que creen que es la mejor opción. En ese grupo, se los digo porque los he entrevistado, todos son muy buenos, todos son excelentes personas. Y la verdad, es el mejor mensaje que puede dar la derecha a Colombia. Un país unido, un país que quiere cambiar el rumbo, que quiere volver otra vez hacia una ideología que no sea tanto ideología, sino que apueste a resultados reales. Antes de irnos, yo le traje un detallito. Estos son unas chupeticas de panela. Uy, que de Video Batamitos Santander, unas hormigas culotes. Uy, qué delicia, qué delicia. No, estas, que es unas chupetas de panela, ¿no? Dulce con coco, colombinas artesanales. Son adictas, yo le digo, porque yo cada vez que paso por las vías de mi Santander que las veo, las agarro, me llevo todos los paquetes. Se las vamos a dar aquí a los visitantes para que siga creciendo el consumo de
estas colombinas artesanales hechas en Barbosa, Santander. Sí, señor, en Barbosa, Santander. Bueno, la próxima vez que vengas de Barbosa, por favor, tráeme un bocadillo, porque entre Vélez y Barbosa, incluso metiéndose un poquito en Boyacá, en Moniquirá, se produce un maravilloso bocadillo, si yo no lo perdono. Para mí el postre perfecto es un poquito de bocadillo en lo queso, sí. Ay, chica, porque este para mí es el mío, pero me queda la tarea aquí, señor. Vale. Esa fue No Hable Paja. Yo soy Manuela Ganadera. No olvidemos que si el campo crece, Colombia avanza. Nos vemos en un próximo episodio.